Vale, entonces hoy hacemos otra exposición dentro del grupo de Soberanía y Salud, y más concretamente el grupo de Salud Sabadell. Seguimos con nuestro lema de amor, respeto y generosidad. Y doy por supuesto que habéis visto el vídeo de la primera ley, y yo dije en el vídeo, la primera ley es la más importante. ¿Sí? Esto, porque si no las otras ya no merece la pena que explique nada. ¿Por qué? Porque en la primera ley tenemos que aceptar una cosa. Y es que todos los que hemos padecido alguna enfermedad Es porque hemos tenido un conflicto emocional inconsciente. Por lo tanto, si este conflicto emocional no lo hemos resuelto, sigue habitando en nuestro inconsciente. por lo tanto, podemos volver a enfermar de lo mismo. ¿Sí? Si esto lo tenemos que entender, pero esto no es ni bueno ni malo. O sea, yo he tenido enfermedades, yo también tengo conflictos biológicos inconscientes. ¿Sí? Entonces es una cosa que tenemos que aceptar. Si no, esto no se entiende entonces estas leyes. Entonces el primer paso es, vamos a aceptar o vamos a entrar a jugar a este paradigma donde ahora resulta que el origen de la enfermedad está en mi mente. ¿Sí? Y esto no es porque yo sea mala persona o porque tenga un cerebro inútil o sea peor, no, es porque la biología funciona de esta manera y nuestro cerebro está programado de esta manera. Si entendemos esto, entonces ahora todo lo que vendrá pues va a entrar mucho más fácil, mucho más asimilable, mucho más digerible, y de alguna manera también vamos entrando en este nuevo paradigma, ¿sí? Que en este nuevo paradigma hay muchas cosas que se pueden, muchas posibilidades que se nos abren. Y una de ellas para mí importante es que se nos abre una posibilidad dentro del mundo de la salud, que es cómo abordar la salud desde la parte emocional o mental, y no tanto desde la parte física, que es lo que básicamente llevamos 300 años investigando. Y cada vez hay gente más gente en los hospitales, cada vez hay más fármacos, cada vez hay más vacunas, y parece que esto va en una dirección que no lleva a buen camino. Equivocada es más fuerte, lo has dicho tú, pero sería una dirección que yo entiendo que en lugar de ir a menos enfermedad, vamos a más enfermedad. Por tanto, algo está fallando, ¿no? En este paradigma falla algo. Entonces, esto es un nuevo paradigma que a lo mejor nos puede ayudar a ir por un camino donde cada vez hay menos enfermedad, no más enfermedad. Por eso para mí es importante, ¿no? Y más en el momento histórico en el que estamos, ¿no? Que parece que ahora lo van a solucionar todo pues con terapias génicas y con hacer manipulación del ADN humano. Bueno, es un camino. Vamos a ver este otro. Entonces, la segunda ley biológica. Muy bien. Bueno, aquí siempre sale el lema de Salud Sabadell. Entonces, recordamos la primera ley para que ya nos vamos ubicando un poco. Hammer nos dice que el programa especial con sentido biológico, al que comúnmente le llamamos enfermedad, tiene su origen en un shock emocional que ocurre simultáneamente en la psique, el cerebro y el órgano. Vamos a respirar esto. Vale, entonces la segunda ley, que es la que hoy vamos a desarrollar, es como más técnica, ¿vale? Ya lo aviso de entrada. Esta es una ley más técnica, hoy será una charla más técnica. Yo procuraré que sea lo menos técnica posible dentro de que es técnica. Y pondré ejemplos para romper un poco, que no sea todo un rollo teórico, ¿vale? Sino que haya ejemplos más divertidos. Entonces, la segunda ley de Hammer dice así: todo programa especial con sentido biológico se desarrolla en dos fases, siempre que exista solución al conflicto. ¿Por qué? Porque si no solucionamos el conflicto, entonces el programa especial no termina. ¿Sí? Y entonces, como no termina, pues se queda ahí activo, pero no se soluciona. Si no se soluciona, pues alguna de las fases no se puede dar. Eso, por ejemplo, lo podemos asociar a enfermedades crónicas. ¿Sí? Lo vamos viendo, ¿vale? Ahora lo avanzo, pero irá saliendo todo esto. Vale, entonces vamos a ver cómo son estas dos fases. Y para ver estas dos fases, yo lo que voy a hacer es un gráfico. ¿Habéis visto gráficos? ¿Sí? Vale, entonces en el eje este vertical ponemos nivel de estrés. ¿Por qué? Porque todo el rato estamos hablando de conflicto biológico o conflicto emocional, por lo tanto, de alguna manera el programa especial va a estar muy asociado al nivel de estrés que estamos viviendo. ¿Sí? Vale, entonces aquí tenemos el nivel de estrés en vertical y en horizontal pondremos el tiempo. ¿Vale? Fácil, ¿no? De momento. Entonces, hay un nivel de estrés que llamamos simpaticotonía. Y este nivel de estrés es un nivel de estrés natural. ¿Sí? Todos tenemos nivel de estrés en simpaticotonía. Y hay, que es un nivel alto de estrés.
Y hay otro nivel de estrés más bajo, por eso está por debajo, que llamamos vagotonía. ¿Sí? ¿Y cómo podemos nosotros relacionar estos dos niveles de estrés con nuestro día a día? Bueno, esto yo creo que ahora veréis que esto lo sabemos todos, ¿vale? No es nada nuevo. Entonces yo durante el día, cuando realizo mi actividad diurna normal, estoy en un nivel de estrés que llamaríamos simpaticotonía. Estoy activo, ¿sí? Estoy pues haciendo mis tareas, mis labores, pensando mis cosas, ¿sí? Voy para aquí, voy para allá. Bueno, pues estoy activo, por lo tanto estoy en simpaticotonía. ¿Y qué pasa por la noche? Pues por la noche entro en un nivel de estrés más bajo, conocido como vagotonía, y es cuando yo estoy en una actividad nocturna normal o reparación. ¿Sí? Por la noche reparamos y por el día vivimos lo que nos toca. Y entonces durante el día se produce un desgaste que por la noche se repara. Y esto pues se repite pues un día tras otro día, porque los ciclos de día y de noche pues sabemos que son 24 horas y se vuelve a repetir el ciclo, ¿no? Entonces, ¿entendemos un poco este concepto de simpaticotonía y vagotonía? Que en simpaticotonía estoy en una actividad más estresante o más activo, y en vagotonía estoy como más relajado, más en reposo, más en reparación. ¿Por qué se llama simpaticotonía? Porque en el sistema nervioso autónomo se divide en dos. Se divide en el sistema autónomo parasimpático y el sistema autónomo simpático. Entonces, durante el día se activa el sistema simpático. De ahí que digo que estamos en simpaticotonía. ¿Sí? Es decir, los músculos están más tensos, la pupila se dilata. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice suben las pulsaciones del corazón para estar más activo. ¿Sí? Se entiende, ¿no? Y por la noche se activa el sistema autónomo parasimpático. Es como que se relaja todo. ¿Sí? Pues se contraen las vías, se ralentizan las pulsaciones cardíacas, se contraen las pupilas, ¿no? Se nos cierran un poco los ojos. ¿Sí? Y esto, como es autónomo, esto funciona de manera automática. Y está sincronizado con lo que se llaman los ciclos circadianos, que son los ciclos de día y noche, que experimentamos por vivir en la Tierra, por efecto de la rotación, etc. Nuestra biología se ha adaptado a estos ciclos y ha desarrollado estos dos sistemas nerviosos. Y esto ya está, viene de serie, lo tenemos todos en nuestro sistema biológico, ¿vale? Entonces, por la noche se activa el sistema parasimpático o vago, por eso también vagotonía, y durante el día se activa nuestro sistema nervioso simpático y de ahí simpaticotonía. Si esto transcurre de forma normal, que es más o menos lo que es habitual en nuestra vida, diremos que estamos en normotonía. ¿Sí? Esto es cuando estamos sanos, cuando nuestra vida funciona, cuando nuestras cosas funcionan, nuestras relaciones funcionan, ¿sí? Nuestros proyectos salen bien y yo estoy en normotonía. Pero entonces, ¿qué pasa? Viene la primera ley y se produce un choque emocional, dramático, inesperado y vivido en soledad. Todos hemos tenido alguna situación de estas en nuestra vida. No todo es siempre perfecto, ¿no? Nos tenemos que enfrentar a dificultades, a retos y a choques emocionales, ¿no? Entonces, aquí, cuando se produce este shock emocional, lo que pasa es que nuestro nivel de estrés sube por encima del nivel de estrés crítico. ¿Sí? Estamos en sobreestrés. Y fijaros que he puesto ahí, a la derecha, nivel de estrés crítico. ¿Qué quiere decir? Que estamos desbordados, que la situación nos sobrepasa, ¿sí? Que no podemos gestionar esa situación. ¿Sí? A veces tienes que ir al hospital y tienen que dar un calmante, porque no puedes hacer frente a una situación tan estresante. ¿Sí? Y fijaros que ahora nos hemos salido de la normotonía, ¿vale? Entonces, ¿cómo gestiona nuestra biología este sobreestrés? ¿Qué va a hacer con este sobreestrés? Pues si el sobreestrés no tiene una solución satisfactoria, entonces lo que tenemos aquí es un conflicto emocional. ¿Por qué? Porque se va a dilatar en el tiempo. ¿Sí? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque luego veremos la diferencia entre que se dilate en el tiempo o que se solucione de manera instantánea. Entonces, cuando se dilata en el tiempo, ese choque emocional, hablaremos ya que se transforma en un conflicto emocional. Y claro, ¿qué pasa? Que nosotros no podemos estar durante mucho tiempo en sobreestrés, por encima de un nivel de estrés crítico. ¿Y qué hace nuestro inconsciente biológico? Lo que hace es una biologización del conflicto.
¿Qué quiere decir biologización del conflicto? Pues que nuestra biología está preparada para activar programas de adaptación biológica y dijimos que se activaban cuando hay un sobreestrés o un choque emocional. Pues eso sirve para que nuestro nivel de estrés baje a un nivel de estrés aceptable. ¿Sí? Fijaros que hemos pasado de nivel de estrés crítico a nivel de estrés aceptable. Porque el nivel de estrés crítico es que nos va la vida, nos estallaría el corazón, ¿sí? Estaríamos en taquicardia, sí, eso es insostenible. Entonces, una estrategia biológica es activar este programa biológico y bajar el nivel de estrés. Y por lo menos ahí podemos estar, ahí no nos morimos, podemos estar. No eternamente, pero podemos estar, ¿sí? Porque entonces ya la biología se está adaptando a esa situación estresante y de alguna manera regula el nivel de estrés crítico, ¿vale? Y fijaros que entonces yo, en el tiempo, ¿sí?, permanezco en este nivel de estrés aceptable. Y esto lo llamaríamos, aquí está habiendo una evolución del conflicto emocional, ¿sí? Mientras el conflicto emocional no se resuelva, yo voy a estar en un nivel de estrés aceptable y voy a tener soluciones biológicas activas, ¿vale? De momento nos quedamos con esto, ¿vale? Pero claro, llega un momento, más tarde o más temprano, que hay una solución y fin del conflicto, ¿sí? Y entonces ya se acaba la etapa donde estoy en simpaticotonía permanente. Fijaros que en normotonía yo voy pasando por estrés y por vagotonía, por estrés, y ahora no, ahora estoy todo el rato en estrés. Claro, eso es cansado, porque no le doy oportunidad al cuerpo para reparar. Y claro, yo si estoy mucho tiempo sin reparar, eso no puede tampoco llevarnos a buen puerto, ¿no? Pero por suerte, al final, el conflicto se soluciona. Esta solución se puede dar de manera consciente o inconsciente, ¿sí? Pero bueno, muchas veces es inconsciente. La mayoría de veces es inconsciente. Pero aquí estamos en un nuevo paradigma y estamos para tomar conciencia, no para que las cosas se solucionen sin saber por qué. Porque entonces puede ser que me esté tomando no sé qué medicamento y piense que es el medicamento, o que es otra cosa que me estoy yo medicando, o unos ejercicios. Bueno, puede coincidir en el tiempo de que yo soluciono el conflicto haciendo esas actividades o esas medicaciones y luego lo asocio, pero en realidad esto no ocurre de esta manera. Por lo menos en este nuevo paradigma no es así, ¿vale? Entonces, lo que hay es una solución del conflicto, ¿sí? Y ahora ya, evidentemente, si ya no hay conflicto, ya el nivel de estrés aceptable baja en picado, cae. Ya no estoy en el nivel de estrés aceptable, sino que baja en picado. ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué va a hacer mi biología? Tiene que reparar, ¿no? Porque he estado en simpaticotonía durante mucho tiempo y no ha habido oportunidad de reparar. Pues ahora hay una reparación pendiente. Si os fijáis, ahora estoy aquí rayando un poco esa área, ¿sí? ¿Qué va a ser esa área? Esa área la podemos ver como la masa conflictual acumulada. Yo durante todo este periodo donde no he resuelto el conflicto, ¿sí?, he ido acumulando una masa conflictual. Pues toda esta masa conflictual acumulada es la que ahora va a tener que reparar mi biología. ¿Se entiende esto? A nivel, dijéramos, de órganos o células, tejido en general, ¿no? Memoria. Claro, si la solución biológica se ha dado en un órgano, pues va a tener que reparar ese órgano. Pero ese órgano se habrá degradado tanto como la masa conflictual acumulada. Entonces, puede ser que tenga que reparar mucho o poco. Si tiene que reparar mucho, va a tener una sintomatología más aguda y más fuerte. Si lo que tiene que reparar es poco, pues apenas no, un poco de dolor, unas molestias, ¿sí? Pero va a haber una proporción. A más masa conflictual, más reparación. Por eso, cuando yo dibujo ahora la fase de reparación, ¿sí?, la primera parte, la fase de reparación tiene como dos partes. La primera parte, que sería la A, que Hammer la llamó fase exudativa, ¿sí? Y aquí pongo esta correspondencia. Digo, esto tiene que ser igual a la masa conflictual, este área, ¿sí? Fijaros el nivel de vagotonía que llego. Aquí voy a estar muy cansado. No es como cuando estoy durmiendo, estoy más cansado que cuando estoy durmiendo, ¿sí? Porque está reparando. Es como llevo el coche al taller, pero cuando el coche está en el taller no lo cojo para ir de viaje, tengo que esperar que esté reparado. Lo que pasa es que esto nosotros no lo hacemos. Nosotros queremos seguir viviendo como si no pasara nada. Y no le damos al cuerpo el tiempo para que pueda reparar, ¿no? No queremos estar enfermos, no queremos estar mal, ¿no? Pero bueno, la biología está diseñada de esta manera, ¿vale?
Entonces ya esto le llamamos fase exudativa, ¿vale? Luego veremos por qué esto de exudativa, ¿de acuerdo? Entonces, entre la fase de reparación, primera parte o exudativa A, y la segunda, hay un punto que se llama crisis epileptoide, ¿vale? No confundir con la epilepsia, aunque la epilepsia es un síntoma que se da en la crisis epileptoide, ¿vale? Sería uno de los muchos que se puede dar. Esto lo veremos al final, para no complicarlo, ¿vale? Al final describiré perfectamente lo que es la crisis epileptoide, pero como vemos es como un pequeño pico de estrés agudo, ¿sí? Volvemos a estar en estrés, pero de manera muy, muy, muy puntual y muy corto en el tiempo, ¿sí? Es como un flasca, ¿sí? ¿Para qué? Para salir de la fase exudativa y pasar a la siguiente. ¿Y la siguiente cuál será? Pues es la que Hammer le llamó fase cicatricial o fase B. Como veis es más pequeñita que la A, ¿vale? Porque aquí ya salimos ya, aquí ya es cuando ya estamos ya fuera del programa, ¿vale? Porque esto lo tenemos que ver como un programa, ¿vale? Que tiene distintas fases. Por lo tanto, aquí un poco ya terminaría el programa de la enfermedad y volveríamos a la normotonía, a un nivel de estrés normal. ¿No? Entonces, si os fijáis, yo ahora lo que he explicado es las fases de la enfermedad desde el punto de vista psicológico, desde la psique, ¿sí? Y desde la psique, ¿cómo podríamos resumir estas fases? Pues una primera fase donde hay un conflicto activo y una segunda fase de reparación o de solución. Esto sería a nivel psicológico. Todas las enfermedades tienen estas dos fases, aunque a veces nos podemos quedar a medio camino, ¿sí? Pero si se soluciona el conflicto, van a haber estas dos fases y nuestra biología va a actuar en consecuencia a nuestra psique. ¿Por qué? Porque dijimos que, ¿verdad que viene ahora? Que el programa especial con sentido biológico se da simultáneamente en la psique, donde veríamos una respuesta emocional y conflicto emocional asociado, en el cerebro donde había una respuesta electromagnética, que eran los focos de Hammer, y en el órgano donde había una respuesta física, donde vamos a encontrar síntomas, patologías y enfermedades. O sea, lo que hemos visto ahora es la parte psíquica. ¿Sí? Entonces yo ahora me gustaría explicar la parte de lo que es la respuesta electromagnética en el cerebro y la parte de los síntomas en el órgano, y para ello voy a usar unos ejemplos, para hacerlo un poco más divertido. Entonces vamos a ver dos ejemplos. Y lo vamos a hacer lo que pasa con los animales, ¿no? Con lo más, ¿cómo diríamos? Antes, o sea, si estos son leyes biológicas, vamos a ver qué pasa en la biología antes de que la biología llegara al ser humano. Porque eso también funciona con animales, ¿sí? Porque funciona con cualquier ser vivo, hasta con las plantas, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora qué pasa con los animales y luego veremos qué pasa con los humanos a nivel de foco de Hammer, a nivel de órgano, ¿sí? Lo vamos un poco viendo ahora por partes, ¿eh? Entonces, el primer ejemplo que voy a poner es qué pasa cuando un ratón se enfrenta a un gato, ¿no? ¿Cómo va a vivir el ratón? Encontrarse delante de un gato que está muy hambriento. ¿Qué va a pasar con ese ratón cuando vea a un gato salivando? Y ya con las uñas así preparadas, ¿no? Pues imaginar lo que puede sentir, ¿no? Dirá, ya sabemos que no va a pensar, pero inconscientemente dirá, ostras, aquí ya me muero, ¿no? Porque tengo aquí un depredador que, vamos, se me come en un santiamén. Por lo tanto, va a tener un conflicto biológico, ¿sí? Aquí hablamos de biológico porque no es un ser humano, y conflicto emocional, un animal, bueno, habría que discutirlo, pero nos quedamos ahora en la biología. Entonces, aquí lo que va a hacer es activar un conflicto biológico, de miedo a morir inminentemente. ¿Qué hace la biología ante este conflicto de miedo a morir inminentemente? Entonces, se le activará el sistema simpático de lucha o huida. Aunque hay una tercera opción que es hacerse el muerto, ¿vale? Hay gente que le encanta hacerse el muerto. Nunca hablan, ¿no? Pero bueno, están ahí como siempre atrás. Es una estrategia biológica. Pero normalmente, normalmente lo que se activa es la lucha o la huida. Entonces, claro, aquí el ratón ¿va a luchar o va a huir? Hombre, yo creo que ante un gato el ratón lo único que puede hacer es huir. Si fuera otro gato a lo mejor lucharía, ¿no? Pero en este caso, como es presa, no es depredador, le toca huir. Esto lo hacemos también los humanos, ¿eh? Vale. Entonces, ¿ahora qué va a hacer este ratón? Tiene un shock y tiene un sobreestrés. Y
Evidentemente, en este caso va a activar el programa de huida. Y ya tenemos aquí el ratón corriendo. ¿Sí? Y entonces, aparte de huir, ¿qué va a pasar en su cerebro? Pues va a tener un impacto emocional ahí en el cerebro y por lo menos va a tener ese primer puntito, ¿no? ¡Pam! ¿Y qué es esto? Esto es la ruptura del campo electromagnético del cerebro en un punto determinado que está justamente asociado este punto a un órgano concreto. ¿Sí? Y en este caso, ¿qué punto sería este del cerebro? Ahora veremos que este relé, aunque no está justamente aquí, pero esto es una imagen que he encontrado, no exactamente el relé, ¿vale? Este punto que he marcado activaría un programa biológico en el pulmón. ¿Sí? Vamos por eso a verlo un poco por partes. Por lo tanto, el ratón ahora activa el programa de huida, pero además activa el relé que ejecuta el programa especial en el órgano afectado. ¿Sí? Se activan los dos. El que primero se ejecuta es el de huida. ¿Sí? Porque lo más importante ahora es huir. Pero para poder huir, además, se le está activando un programa especial en un órgano que le va a permitir huir de manera más eficiente o más eficaz. ¿Cuál órgano creéis que le va a permitir huir de manera más eficiente o eficaz ante un conflicto de miedo a morir inminentemente? La musculatura. La musculatura, por ejemplo. Sí, pero esto ya forma parte del programa de huida, ¿correcto? El oxígeno para respirar. ¿Vale? Perfecto, has dado en el clavo. Cuando hay un miedo a morir de manera inminente, lo más importante que es el oxígeno. ¿Por qué? ¿Cuánto podemos estar sin respirar? Muy poquito, es lo más vital. El oxígeno es lo más vital para vivir. Entonces, la biología para cuando es una situación tan vital, lo que va a hacer es desarrollar un programa especial en el pulmón, porque el pulmón gestiona el aire, que es lo más vital, el oxígeno. Y además, si gestiona más oxígeno, tendrá más energía para huir. Llegará más oxígeno a los músculos y tendrá más potencia para correr más. ¿Vale? Ok, esto se entiende, se va entendiendo. Vale, entonces, estamos ante un conflicto de miedo a morir inminentemente, el órgano afectado van a ser los pulmones, y entonces, inicialmente, el órgano afectado va a incrementar su función. ¿Sí? En este caso, la función del pulmón es aportar oxígeno a la sangre, por lo tanto, lo que hará es incrementar la función alveolar. ¿Cómo puede incrementar la función alveolar? Pues dilatando los alveolos, haciéndolos más grandes, ¿no? Dilatándolos, aportando más sangre, irrigando más esos alveolos para captar más oxígeno. ¿Sí? Pero fijaros que aquí simplemente lo que hace es incrementa la función. ¿Sí? Para poder huir. Y la ¿Vale? sangre también, ¿no? La sangre. Seguramente el corazón también se acelera, ¿vale? Pero ya vemos que el pulmón va a ser un poco la clave para poder... Porque estamos en un conflicto de miedo a morir inminentemente. Si fuera otro conflicto, sería otro órgano, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿la huida puede durar eternamente? ¿Puede estar el ratón corriendo de forma desesperada y casi que le va a explotar el corazón horas? No, claro, se tiene que resolver rápido, ¿no? O sea, o bien el gato atrapa al ratón, o bien el ratón pues consigue escapar, pero no hay muchas opciones aquí. Bueno, en este caso voy a ser generoso y vamos a salvar al ratón, ¿vale? Vamos a salvar al ratón. Cuando el ratón soluciona el conflicto, ¿sí? Entonces ya vemos que el nivel de estrés crítico vuelve a ser un nivel de estrés normal. ¿Cómo que el ratón ha superado el conflicto? Porque ha encontrado la madriguera y ahí está a refugio y a salvo. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, ¿ahora qué vendrá? Viene la reparación. ¿Por qué? Porque ha habido masa conflictual. Lo que pasa es que esta masa conflictual, como todo ha ido tan rápido, lo único que ha hecho el órgano es incrementar la función. Y punto. No ha llegado a hacer... o sea, el programa no se ha desarrollado por completo, simplemente ha hecho un incremento de la función. ¿Sí? Pero no ha habido una activación de todo el programa especial, porque aquí se acaba el conflicto. ¿Sí? Y esto es lo que sucede en la naturaleza, que los conflictos son muy rápidos y se resuelven muy rápido. Por eso los animales, si os das cuenta, no enferman. No tienen enfermedades graves, porque los conflictos son muy cortos en el tiempo. Entonces la masa conflictual es tan pequeñita que la reparación se da de manera natural, que ni se enteran. ¿Sí?
Aquí no hay vagotonía con reparación y no, todo esto no sucede. ¿Se entiende esto de que cuando todo sucede de manera tan rápida y repentina? Pero tendrá que descansar como mí, ¿no? Para Exacto. reabsorber, ¿no? Lo que hará es volver a una actividad nocturna, a lo mejor pues se pagará una buena siesta y allá reparará todo. ¿Sí? O sea, el ratón volvería a la normotonía, ¿no? Y ha sido como un susto, ¿no? Falsa alarma, ¿no? Uf, pensaba que se me comía el gato, pero no, al final he conseguido escapar. Esta vez he tenido suerte, ¿no? O ha tenido suerte, ¿vale? Esto es lo que pasaría habitualmente en la naturaleza y cómo está diseñada la biología en la naturaleza. Muy bien. Por lo tanto, el foco de Hammer desaparece y el pulmón, en realidad aquí no había un puntito, ¿sí? Había un puntito ahí la ruptura del campo electromagnético en el cerebro era prácticamente un puntito, pero que o sea, no ha hecho más mella en el cerebro, ¿no? Más que un pequeño puntito, ¿no? Por eso digo, el foco de Hammer desaparece y el pulmón recuperaría su función habitual, ¿no? Volvería, pues los alvéolos ya no estarían dilatados, ya no haría falta que irrigara tanto los capilares al alveolo para captar ese oxígeno, o sea, todo se vuelve a su cauce normal, ¿no? Por lo tanto, en este caso ya tenemos un final feliz de la historia. Vale, entonces, vamos a ver ahora otro ejemplo, pero vamos a ver ahora un ejemplo también de la naturaleza, ¿vale? Porque llegaremos al hombre, pero llegaremos luego, poco a poco. ¿Qué pasa si el choque emocional tiene una solución satisfactoria inminentemente? Pues lo que pasa es esto, ¿sí? O sea, no pasa nada. El órgano incrementa su función y luego pues todo vuelve a su normalidad. Pero ¿qué pasa cuando el choque emocional no tiene una solución satisfactoria inminentemente? Claro, aquí van a ocurrir cosas distintas, ¿sí? Aquí la biología tiene otras estrategias. Entonces vamos a poner un ejemplo, y el ejemplo es el perro de Hammer. ¿Por qué pongo el perro de Hammer? Bueno, Hammer, estamos hablando de Hammer, ¿no? Entonces Hammer, para verificar estas leyes, que él hacía experimentos, y hacía experimentos con perros. ¿Y qué hacía con el perro? Dice, voy a provocarle un choque emocional al perro. ¿Sí? ¿Cómo lo hacía? Cogía un palo de madera y operaba al perro. Le abría al perro, le abría el estómago. Bueno, vale. Es lo que hay. La ciencia a veces, ¿eh? Entonces metía un palo en el estómago del perro y volvía a coser el estómago y observaba qué pasaba con ese palo. ¿Y qué pasa con ese palo? Pues evidentemente el perro entra en estrés. Me duele el estómago. Lo que pasa es que no lo va a verbalizar porque no puede. Pero él va a estar, ¿sí? ¿Dónde va a estar? Aunque no ha tenido un choque emocional, es como si lo hubiera tenido, porque está en sobreestrés, porque hay algo que no puede digerir. ¿Sí? Aquí ha sido un choque emocional un poco forzado, ¿no? Porque normalmente un perro no se traga un palo. Pero si se lo meten manualmente, pues... ¿sí? Esto es un experimento, claro, esto no suele pasar en la naturaleza. Pero es para que entendamos un poco esta segunda ley, las fases. ¿Vale? Entonces, de entrada, el perro va a estar en estrés, porque no puede digerir el palo. ¿Y qué va a pasar en el cerebro? Pues va a tener aquí la ruptura del campo electromagnético del cerebro en un punto determinado. ¿Y cuál va a ser este punto? Pues va a ser el punto donde se activa el relé que ejecuta el programa especial en el órgano afectado. En este caso, el órgano afectado está muy claro cuál es. Es el estómago. ¿Sí? Porque el palo lo lleva en el estómago. ¿Y cuál va a ser el conflicto emocional o biológico en este caso? Porque más que emocional, biológico, ¿no? Pues que no puede digerir el pedazo simbólicamente de carne, ¿no? Aunque él no ha comido una carne, él ha comido un palo. Por lo tanto, esto es una situación simulada, ¿no? Entonces, él no puede digerir lo que ha ingerido, lo que ha comido, o lo que le han introducido de manera artificial. Por lo tanto, el conflicto es no poder digerir algo. ¿Vale? El órgano que se va a afectar, en este caso, es el estómago. ¿Sí? Porque hay un palo ahí que no hay manera de digerir. ¿Os imagináis que os entra un palo en el estómago? ¿Cómo vais a digerir eso? No, eso no lo digieres. Y entonces, claro, el órgano afectado incrementa inicialmente su función. Por lo tanto, va a haber un incremento de la función digestiva. Pues va a segregar más jugos gástricos, ¿no? Con más concentración de ácido, ¿sí? Va a hacer movimientos el estómago para intentar
desplazar eso de ahí, ¿no? Se va a contracturar, va a intentar, ¿no? En principio incrementa su función. Pero claro, el palo sigue ahí. ¿Por qué? Porque no soluciona el conflicto. Y por lo tanto, este choque emocional se convierte en un conflicto biológico. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con este conflicto biológico? Va a haber una biologización del conflicto. Aquí sí que hay biologización. Antes en el ratón no había. Y si os fijáis, hasta que el palo no salga del estómago, está en conflicto. ¿Sí? Y va acumulando masa conflictual. Y no digiere, y no digiere. Y claro, esto puede estar años así. ¿Sí? Porque no resuelve. Y su biología está intentando digerir algo y no consigue. ¿Sí? Y entonces aquí sí que hay biologización. Vamos a ver cómo se da esta biologización. ¿Sí? Pero antes, fijémonos, ¿qué pasa en el cerebro? Ahora es cuando el foco de Hammer, ¿sí?, empieza a crecer. Eso es la solución biológica. ¿Sí? Antes era un puntito que ya se solucionaba prácticamente en 2-3 minutos, ¿no? O en un minuto de persecución. Aquí no. Y aquí empieza esto a dilatarse, ¿no? A generar anillos concéntricos. Y yo esto un poco, como comentamos el otro día, si os dais cuenta, esto es un fenómeno ondulatorio. Sí, es un fenómeno ondulatorio, porque se está afectando el campo electromagnético. ¿Sí? Es parecido a... ¿Habéis visto cuando tiráis una piedra en el lago? Pues es como que te han tirado una piedrecita ahí en esa parte del cerebro y ahora pues eso se va expandiendo. E incluso lo podríamos asociar también, los árboles, los anillos, pues cada anillo sería, pues a lo mejor, yo qué sé, un año de conflicto o un mes de conflicto, iba haciendo anillos, ¿no? Claro, entonces si yo observo el foco y veo muchos anillos, sé que ese conflicto lleva mucho tiempo allí. Y si es muy grande, sé que hay mucha masa conflictual. Por lo tanto, el foco me da mucha información. Por eso Hammer, cuando observa los focos, prácticamente la gente que no conocía esto pensaban que era divino, que era un brujo, ¿no? ¿Cómo puede saber tanto de cómo estoy yo simplemente viendo una imagen, ¿no? Claro, porque él sabía lo de los anillos, los tamaños de los anillos, todo esto era información. ¿Sí? ¿En algún tipo de tomografía? En el TAC, en la tomografía axial computerizada que expliquemos el otro día, él veía estos focos, veía los anillos, veía el tamaño, veía la ubicación, sabía si era el pulmón o si era el estómago. Claro, eso era un mapa de cómo estaba emocionalmente esa persona. ¿Vale? Entonces vamos un poco viendo cómo funciona esto del foco de Hammer. ¿Sí? Porque aquí empiezan a salir dianas y antes pues prácticamente no había tiempo para que se formaran estos anillos concéntricos. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que ahora sí que se va a desarrollar el programa especial con sentido biológico en el órgano afectado. ¿Sí? Ahora sí, ¿por qué? Porque hay suficiente tiempo como para que se dé una respuesta en el tiempo y por lo tanto que se desarrolle la solución biológica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser esta solución biológica en el órgano? Pues, vamos, no hay mucho que pensar. Lo que va a hacer el perro, ¿qué es? Un cáncer de estómago. ¿Sí? ¿Entendéis por qué hace un cáncer de estómago? Porque ya no es suficiente con incrementar la función biológica. Ahora lo que necesita es aumentar el órgano para que pueda digerir más, y para que pueda digerir más intenta hacer más estómago. ¿Sí? El tumor es hacer más estómago. Si hago más estómago voy a poder digerir más. Eso es el tumor. Crece el estómago. Se hace más grande. ¿Entendéis o no? Como la biología no tiene un programa para hacer un duplicado de estómago, pero sí que puede hacer es un tumor en un intento para ayudar a digerir ese palo. Es una ayuda que nos da la biología. ¿Sí? Yo no lo concibo de momento. Bueno, pero esto es un nuevo paradigma, no vamos a entenderlo a la primera. Esto cuesta de entender. ¿Sí? O sea, la enfermedad nos está ayudando, ¿sí? En este caso, le está ayudando al perro a digerir el palo. ¿Sí? Pero la enfermedad no es ni buena ni mala, es una ayuda. Luego, como lo hemos interpretado nosotros, ha sido de que era algo malo. Pero la naturaleza esto no lo ve ni bueno ni malo, es una ayuda que tiene el perro para digerir el palo. Nuevo paradigma, lo digo otra vez. Esto es un nuevo paradigma. Esto al principio suena chino. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un cáncer de estómago tipo coliflor. ¿Vale? Cuando hace
esta forma de coliflor, es como si tuviera más tentáculo el estómago, para poder digerir más, como que expande la superficie de digestión. ¿Entendéis? Claro, porque luego, claro, vamos... No, entonces Hammer tampoco era tan bruto, entonces no dejaba al perro 3 años con el palo en el estómago, ¿no? Porque seguramente ya se muere de tanto estrés, ¿no? De no poder digerir. Entonces, luego, ¿qué hacía Hammer? Vamos a ver lo que hacía luego Hammer con el perro. Pero antes recordemos, y ya lo he explicado, la enfermedad no son el resultado de un mal funcionamiento o malignidades del organismo, sino más bien programas especiales con sentido biológico, y ahora se entiende el sentido biológico. En este caso es digerir más, y creados para ayudar a un individuo durante un periodo de estrés emocional o psicológico. En este caso, el perro tiene un estrés porque no puede digerir el palo, y el tumor de estómago le está ayudando a esa función digestiva para que tenga más capacidad digestiva. Y este es el sentido biológico. ¿Sí? Bueno. Entonces, esto lo respiramos. Ay, yo también respiro un poco. Vale. Entonces, el cáncer de estómago sería el estómago se hace más grande para incrementar la digestiva. ¿Sí? Y por eso hace este cáncer tipo coliflor. ¿Vale? En otros órganos haría otro tipo de cáncer. No todos los cánceres son tipo coliflor. ¿Vale? Pero esto lo veremos en la tercera ley biológica, si nos da tiempo o se da la oportunidad, ¿no? Vale, entonces, claro, en paralelo al crecimiento tumoral, y esto ¿por qué lo pongo aquí? Porque esto ya va directo a la cuarta ley biológica, y para que veamos que hay más leyes y muy interesantes también. Entonces, en paralelo al crecimiento tumoral, hay una proliferación de microorganismos, estos que están tan de moda, ¿sí? ¿Por qué? Porque la biología está pensada en 2 fases. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Pues si vemos aquí, estos son bacterias. Lo que vamos a ver aquí, aparte de generar este tumor tipo coliflor, vamos a ver que aquí también empiezan a proliferar las bacterias. En este caso, y por ser estómago, serían micobacterias, concretamente, que son más primitivas que las bacterias. Son micobacterias. ¿Sí? Vale, esto lo pongo aquí porque luego cuando explique la cuarta ley, esto va a ser muy importante de entender cómo funciona la cuarta ley, porque en la cuarta ley es cuando intervienen los microorganismos. Vale, ok. Entonces, Hammer tenía piedad del perro y volvía a llevar el perro, lo abría el estómago, observaba que había hecho un tumor de estómago, quitaba el palo, ¿sí? Y aquí se acaba el conflicto. Ya no hay nada que no pueda digerir el perro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el programa ya pasa a reparación, a solución. ¿Sí? Sí. ¿Cómo entonces ahora va a reparar? Se va el palo y ahora viene la fase de, o sea, se soluciona el conflicto y ahora entramos en fase A o exudativa y va a reparar ese tumor de estómago. Y la fase esa, pues va a tener un tamaño parecido a la masa conflictual de cuando no podía digerir el palo. ¿Vale? Se va entendiendo, ¿no? El ejemplo. Y ahora pues vamos a ver cómo la psique, el cerebro y el órgano pues se desplazan hacia la reparación. Y entonces vamos a ver ahora qué pasa, cómo se repara tanto el foco de Hammer y cómo se repara el órgano. ¿Vale? Porque esto va en paralelo, ¿vale? Si resuelve el conflicto, la parte psicológica, pues también se resuelve el cerebro y el órgano. ¿Cómo se resuelve el foco de Hammer? En la fase A o exudativa, por eso se llama exudativa, hay un edema cerebral. Se acumulan los líquidos, suero sanguíneo, agua, y los anillos empiezan a difuminarse. ¿Sí? Por eso se llama exudativa, porque hay acumulación de líquido. Es como si en esa parte del cuerpo hubiese una exudación. ¿Sí? ¿Se entiende ahora, no? Lo de exudativa. ¿Y qué pasa con el tumor? Si se va el palo, ¿cómo repara ahora la biología el tumor de estómago? Pues va a hacer un edema o inflamación local. ¿Sí? Una inflamación. ¿Vale? Y no solo eso. ¿Por qué? He puesto lo de las bacterias, las micobacterias que se estaban multiplicando. Los microorganismos
son claves en el proceso de reparación del órgano. No son los malos, son los que vienen a reparar el órgano. No son los que causan. Pero claro, hemos dicho que hay un edema o inflamación, pero no porque los microorganismos hacen el edema o la inflamación. ¿Sí? El edema o la inflamación ayuda a los microorganismos en la tarea de reparación, porque aporta líquidos, aporta nutrientes, aporta todo lo necesario para reconstruir el órgano y que vuelva a su forma normal. ¿Sí? No sé lo que has dicho ahora. ¿Qué es lo que ayuda a reparar? ¿El edema? La inflamación es cuando tú reparas ese tumor, se inflama esa zona y esa inflamación va a haber acumulación de líquido. Y ese líquido aporta nutrientes y todo lo necesario para poder reparar. ¿Sí? A los microorganismos. Y como además ya habían proliferado los microorganismos durante el conflicto, ¿sí? Esos microorganismos ahora van a entrar en acción. Vale. Y van a tener líquido, van a tener un medio para poder hacer su función. Vale. Un medio más adecuado. ¿Vale? Entonces, ¿os acordáis que se habían multiplicado? Cuanto más dura el conflicto, más microorganismos se acumulan, porque tiene que ser proporcional la masa conflictual con la reparación, ¿entendéis? Sí. Por eso luego la reparación va a tener síntomas más agudos, porque va a haber más microorganismos actuando. Bueno, esto lo vamos... Y entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí es cuando hay una caída drástica de la función. Claro, tengo una inflamación, tengo los microorganismos por ahí reparando. Ese estómago ahora mismo no puede funcionar, está en el taller de reparación. No va a ser funcional este órgano. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando cae drásticamente la función? Pues es cuando se diagnostican la mayoría de enfermedades. ¿Sí? Y aquí veríamos cómo ya se va quitando el tumor, ¿no? Porque ya va reparando. Pero durante este proceso de reparación, yo voy a decir, ostras, me encuentro mal, ostras, me cuesta mucho digerir, ostras, no sé qué me pasa en el estómago, ostras, algo que no funciona, porque está en el taller de reparación. Y los que están reparando son los microorganismos, en este caso las micobacterias. Aunque a veces también pueden actuar hongos, microbios, etcétera, ¿vale? Esto lo iremos viendo en la cuarta ley biológica. ¿Vale? Entonces, ya de alguna manera estamos ya casi completando el programa que llamamos enfermedad. Pero no hemos terminado aún. Ahora viene la crisis epileptoide, que la dejamos para el final, para no complicarlo, y viene la fase cicatricial, la fase B. ¿Vale? Ya entramos en fase cicatricial. Veamos qué pasa en el foco de Hammer en la fase cicatricial. Y vemos cómo ya prácticamente... ¿sí? Los líquidos acumulados son drenados y eliminados, la inflamación o edema termina dejando una mancha o cicatriz, por eso se llama cicatricial. Y se produce una acumulación de glía que se suele diagnosticar como un tumor cerebral. El famoso tumor cerebral es un foco de Hammer reparado. ¿Sí? No es algo malo que nos va a matar o nos va a... Es un foco de Hammer reparado. Pero no sería antes de reparar el tumor. Porque es cuando... ¿Perdón? En todo caso sería un tumor cerebral cuando aún no está reparado, ¿no? No, porque cuando se ve el tumor es porque hay acumulación de glía. Que la glía son las células que envuelven a las neuronas y para poder reconstituir esa parte de la neurología donde se ha producido la ruptura del campo electromagnético, ¿sí? La glía aporta nutrientes a las neuronas para que puedan volver a su estado normal. ¿Sí? Y entonces ahí se acumula glía y esto, claro, se ve en una radiografía. Y dicen, ostras, tiene un tumor en el cerebro. Bueno, es un foco de Hammer reparado. Aunque esa glía no va a estar siempre acumulada. ¿Sí? No va a estar siempre acumulada la glía. Porque estamos en fase B, pero la fase B también termina. ¿Sí? Es el proceso final de la reparación, es eliminar todo lo que hemos usado para reparar. Una vez ya hemos usado los microorganismos y ya hemos usado el edema y la inflamación, ahora la vamos ya apartando, quitando del organismo. ¿Sí? Pero en ese proceso, pues, uy,
se detecta a veces, ¿no?, un tumor cerebral. Bueno, ya vemos un poco por qué, ¿no? Y qué... Eso quiere decir que entonces cuando a alguien diagnostican un tumor cerebral, aquello no es la enfermedad del tumor cerebral. No. Es la consecuencia de lo que estás explicando. Sí. O sea, el tumor cerebral de por sí no es una enfermedad. No. No, es como una crosta en la piel, la crosta es la enfermedad. Ese tumor cerebral, que llaman tumor cerebral, es como una crosta en la piel, pero es una crosta en tu neurología, en tu cerebro. Si nos damos cuenta, la acumulación de glía no es dañino, es reparación. Pero fíjate que la propia palabra tumor cerebral es un nuevo conflicto. Cuando dicen que tienes un tumor cerebral, ya estás en conflicto. ¿Sí o no, Sagrario? Sí. ¿Por qué? Porque dices, ostras, esto es lo peor que me puede pasar. Eso es un conflicto. Te coge contrapié, desprevenido, sin solución satisfactoria, y se dilata en el tiempo, porque el tumor está ahí. Eso está agravando la situación. Ya tienes el problema y además te están diciendo que ahora tienes un tumor, te están duplicando tu No. sensación de... En principio había resuelto el conflicto y te meten uno nuevo. Porque así es claro, si el médico no entiende estas cosas, pues te va a meter el miedo en el cuerpo. Y el miedo es una emoción, y ya sabemos que las emociones crean shocks, ¿vale? Bueno, lo vamos respirando un poco, ¿vale? Porque esto... Bueno, entonces, ¿qué va a pasar en el órgano? Pues hay una eliminación del edema o de la inflamación local, ¿sí? Estaba reparando con edema e inflamación, ahora ya se va el edema, se va la inflamación. Y otra cosita, no nos olvidemos, eliminación de los microorganismos que han degradado el tumor, ¿sí? Porque ahora ya no son necesarios, ahora ya no pintan nada esos microorganismos, esas micobacterias. ¿Y cómo se van a degradar? Pues ahora vienen los macrófagos y observar cómo eliminan las bacterias. Son como los basureros. Sí, barren un poco, ya esto ya ha hecho su función y se elimina de manera natural. Pero aquí no hay ninguna guerra, aquí no hay un conflicto entre los anticuerpos y los virus malignos que nos vienen a enfermar. Esto no es una guerra, ¿sí? Esto no es un paradigma militar, es un paradigma biológico natural, ¿sí? Que está perfectamente diseñado. ¿Sí? O sea, aquí no caben las luchas entre anticuerpos y seres malignos. Y siempre funciona así. Claro. El ritmo biológico de todo proceso siempre funciona así. Sí. Si se da de manera natural, ¿vale? Luego podremos hablar de qué es natural y qué no es natural. Pero de manera natural se da así. Y esto es lo que Hammer observaba, porque claro, Hammer luego, al cabo de un tiempo, volvió a abrir el perro y ya no tenía el tumor. ¿Por qué? Porque había reparado y había cicatrizado y había degradado todos los microorganismos, no había infección, no había tumor, no había nada ahí. Digo que esto cambia un poco el concepto de que teníamos asumido de las cosas, ¿no? Claro. En cierto modo, yo creo que estamos entrando en eso, en entender. La sensación que uno tiene de siempre, que es así. Bueno, cada uno, ¿no? Yo siempre pensé que era así, desde siempre. Vale, entonces, si os fijáis ahora, el perro ya vuelve a normotonía. ¿Por qué? Porque ya ha pasado la fase cicatricial B y aquí se acaba todo el programa biológico. Y este sí que ha sido un programa biológico completo, con fase de conflicto activo, con fase de resolución, ¿vale? Con la biologización, la crisis epileptoide, aquí lo hemos visto todo, ¿vale? Y ya hemos visto qué pasa en el cerebro y qué pasa en el órgano. O sea que ahora ya esto ya está todo dicho, ¿eh? Ya sois más sabios que muchos que hay por aquí en este planeta. Pero ¿qué sucede con los humanos? Porque hemos visto un ratón, hemos visto un perro. Bueno, lo del perro era un poco artificial, ¿no? Un poco forzado. Pero ¿qué sucede con los humanos? Nosotros, a día de hoy, ¿vamos a tener conflictos biológicos o conflictos emocionales? Vamos a tener los dos. Molt bé, ¿eh? No sé quién lo ha dicho, pero me lo ha quitado de la boca. Vamos a tener los dos, pero ¿cuáles creéis que van a ser los más habituales? Claro. Nosotros ya no vivimos, ¿verdad?, en la selva. En la naturaleza se dan muchos choques emocionales, pero la activación de enfermedad es muy rara. ¿Por qué? Porque el choque emocional no se suele dilatar en el tiempo y raras veces se convierte en un conflicto biológico. Es que la clave es esa, es el tiempo. Sí. Pero porque estos viven en el aquí y en el ahora. En todo, ¿eh? El
Claro, ellos viven en el aquí y el ahora, muy bien. Y en cambio nosotros estamos todo el día dándole vueltas al coco. Ah, cosas que no tenemos- totalmente. Sí, claro. Entonces, claro, nosotros en una ciudad vamos a tener conflictos biológicos. Nos va a perseguir un depredador, nos va a amenazar una falta de agua. Vamos a estar sin comida durante un mes. Porque esos son conflictos biológicos. Pero claro, tres veces al día que comemos. Tenemos un grifo con agua que no nos la acabamos. Depredadores no vemos muchos, ¿no? Por aquí en la ciudad. Algunos están disfrazados. Entonces, aquí nosotros va a ser al revés. Raras veces se activa una enfermedad por un conflicto biológico, aunque puede ser, ¿eh? Te puede entrar una serpiente en casa y puedes tener un conflicto biológico, ¿sí? Pero raras veces nos vamos a encontrar ante un conflicto biológico, porque nos hemos distanciado de la naturaleza. También puede ser un psicópata, ¿no? Ya. Aquí hay muchas posibilidades. ¿Vale? Entonces, claro, vamos ya un poco centrándonos en el ser humano. Entonces, ¿qué haremos? Una vez descartada esta posibilidad, es decir, si vemos que la persona no está viviendo un conflicto biológico, de falta de comida o de problemas de abastecimiento de agua, entonces buscaremos un conflicto emocional, porque no nos queda otra. Pero hay que verificar primero que no tiene un conflicto biológico. ¿Sí? Pero bueno, ya te digo, es que yo aún no he conocido a nadie con un conflicto biológico. Porque vivimos en un nivel de confort espectacular, aunque no nos damos cuenta. Imagínate ahora en la selva que no hay casa, que no hay supermercado. ¿Eh? Claro, todo eso no ha salido de la nada. O sea, no ha salido de la naturaleza. Bueno, vale, entonces, claro, nosotros, cuando tenemos el choque emocional y no hay solución satisfactoria, ese choque emocional lo vamos a vivir, por lo general, el conflicto biológico lo viviremos como un conflicto emocional, pues el 90% o 95% de las veces. Esto es un poco lo que he explicado al principio, ¿vale? O sea que ahora hemos vuelto al mismo punto. Pero hemos visto también qué pasaba en la naturaleza, para entender de dónde vienen estos programas. Porque estos programas vienen de la naturaleza, de la biología. Y nosotros, aunque ya no vivimos en un entorno natural o biológico, pero esos programas siguen existiendo en nuestro organismo, en nuestra psique y en nuestras células. ¿Sí? Porque somos una evolución de la vida en la Tierra. Y esos programas nos acompañan. No se han perdido por el camino. Son programas que nos vienen dados. Por el simple hecho de estar en un cuerpo humano o en un cuerpo biológico vivo, esos programas ya forman parte de la biología, porque ha habido una evolución a lo largo de los miles y miles de años de evolución de la vida en la Tierra. Y vamos acumulando, pues, programas que nos ayudan a estar vivos y a mantenernos vivos en este planeta. ¿Vale? Entonces es un poco esto... Supervivencia, ¿no? Ese. Claro, son programas que están basados en la supervivencia. Y nosotros, aunque no estamos en un entorno de supervivencia, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Vamos a ver un poco por qué esos programas biológicos se activan a pesar de que nosotros no estamos en un entorno de supervivencia. Vamos a verlo un poco más, ¿vale? Entonces, ahora vamos a convertir el conflicto que tenía el ratón y el conflicto que tenía el perro, que eran biológicos, lo vamos a convertir a un conflicto emocional humano. El ratón tenía un choque emocional, ¿sí? Y activaba un conflicto de miedo a morir inminentemente y, por lo tanto, empezaba a huir. Pero era solo un choque emocional porque duraba muy poco y no se dilataba en el tiempo. El perro tenía un conflicto biológico, porque en este caso no tenía el choque emocional, pero tenía el estrés biológico por no poder digerirlo y que se dilataba en el tiempo. Y no podía digerir el pedazo y hacía un cáncer de estómago, ¿sí? Entonces, ahora esto, si lo pasamos o lo elevamos al ser humano, por decirlo de alguna manera, ¿qué podía causar un miedo a morir inminentemente en un ser humano? Pues que te digan que tienes un tumor cerebral. ¿Sí? A ti te dicen, hemos detectado un tumor cerebral. Y tú haces un conflicto emocional de miedo a morir inminentemente. Aquí no hay ningún gato que te persiga. Pero la situación emocional es la misma. Evidentemente depende de cómo lo viva cada uno, ¿no? Cada uno lo va a vivir de una manera distinta, pero imaginemos que a una persona le dicen, tienes un tumor cerebral, pues posiblemente activará un miedo a morir inminentemente. Y lo que hará que es
Pues evidentemente se le disparará una solución biológica en el pulmón. ¿Sí? Porque el conflicto de miedo a morir inminentemente afecta al pulmón. Es como la biología lo soluciona. Y en el caso del perro, ¿cómo sería no poder digerir algo para un ser humano? Pues imaginaros que os dicen, su casa va a ser embargada. Claro, eso es un conflicto emocional. No puedo digerir la información que me han dado. Aquí está claro que interviene el simbolismo. Pero nosotros tenemos esa capacidad de pensar y de hacer y de entender las cosas de una manera abstracta. Esa abstracción es lo que llamamos esa capacidad de convertir las cosas como en algo simbólico. No es que yo tenga un palo en el estómago que no puedo digerir, pero me han dado una noticia que no la puedo, digerir. Es la misma palabra, pero es simbólico, porque mi estómago no está ahí que no puede digerir nada. Pero sin embargo hay algo en mi cabeza que me dice que hay algo que no puedo digerir. Y eso es lo que codifica el cerebro, la interpretación que haces tú de esa situación. Y si la vives como algo indigesto, se te va a activar un programa biológico en el estómago. Si la vives una situación como miedo a morir inminentemente, se te va a activar el programa biológico en el pulmón. Pero es una situación simbólica. ¿Y los ocupas? Los ocupas no tienen estos problemas, no lo digieren todo muy bien. Los embargan y se van a coger otra casa. Vale, tengo que ir un poco rápido. Entonces, ¿y esto por qué es así? Bueno, pues porque, ¿verdad que las emociones de supervivencia que llamamos que eran las biológicas? Claro, esas emociones de supervivencia, ¿qué pasa? Que nuestro inconsciente no distingue entre real, es decir, no distingue entre un conflicto biológico real de algo imaginario o simbólico, lo que llamaríamos un conflicto emocional, y porque las emociones implicadas son las mismas. ¿Entendéis que el inconsciente va a responder de la misma forma ante un conflicto real o biológico que ante un conflicto imaginario o simbólico y por tanto ante un conflicto emocional? Porque no va a diferenciar. ¿Qué es lo que no puede diferenciar? No puede diferenciar la emoción que está implícita en las dos situaciones. Las emociones de supervivencia inconscientes van a activar la misma solución biológica o enfermedad. Porque es la misma emoción. Entonces, esa solución biológica va a ser tanto para conflictos emocionales, imaginarios o simbólicos, que para conflictos biológicos reales que se dan en la naturaleza. ¿Sí? Porque las emociones son las mismas. Las emociones implicadas son las mismas y son las de supervivencia. Por eso es tan importante las emociones y por eso es tan importante cuando hacemos terapia, en este nuevo paradigma, manejar las emociones. Si no, no resolvemos el conflicto. O sea, eso querría decir, Ricard, que el 100% de las enfermedades tienen su origen, 100%, en la base emocional. Claro, 100% es decir mucho. Ya digo, Hammer incluía... O sea, ¿qué porcentaje sería que no? No se sabe. ¿O qué dirían que no es así? Yo te digo como Hammer lo expresó. Hammer lo expresó, Hammer dice, todos los cánceres tienen un origen emocional, todos. ¿Vale? Todos. Y luego hay enfermedades que llamaba él oncoequivalentes, que se comportaban de la misma manera que un cáncer. ¿Sí? Pero que prácticamente eran el resto de enfermedades. Y solo dijo, hombre, un traumatismo, un accidente o un envenenamiento, hombre, eso no es un conflicto biológico, ¿no? Eso no es algo achacable a una emoción, ¿no? Entonces, claro, fijaros que solo excluyó traumatismos y envenenamientos. Pero todo lo otro iba en el mismo pack, iba en el pack de las leyes biológicas. ¿Y la gente nos morimos o te dicen que es un cáncer? ¿O morimos? A ver, yo creo, lo siento mucho, pero lo tengo que decir, a día de hoy, como nos tratan los médicos y no entienden que hay una historia emocional detrás, el propio proceso médico te va metiendo en nuevos conflictos, te va metiendo más miedo en el cuerpo, te van dando fármacos que no son a lo mejor los adecuados,
te hacen tratamientos químicos muy agresivos, como quimios y radios, y todo esto también te va desgastando. Y al final tú no entiendes lo que está pasando. Es decir, Hammer, a partir de estas leyes, ¿cómo funcionaba la medicina de Hammer? No hay que hacer nada. Pero sí darte cuenta, pero sí por lo menos trabajar el conflicto emocional. Pero no hace falta medicarse a tutti pleni, porque la biología ya tiene su proceso de reparar el órgano. Entonces tú tienes que ayudar al órgano a que repare. Eso sí, le puedes dar algún químico que ayude a reparar, ¿sí? Pero lo que no puedes hacer es dar ciertos medicamentos que en lugar de ayudar a reparar, te están aún debilitando más, por decirlo de alguna manera. Entonces, si yo estoy en reparación y tú me debilitas y me vas poniendo más cosas que me debilitan, al final mi cuerpo ya no puede más. No sé si me estoy explicando un poco. No quiero... ¿Qué serían los efectos secundarios de la medicación? Claro. Todos los efectos secundarios, ¿por qué? Pues porque en lugar de estar ayudando a reparar, le estás desestabilizando otra cosa que no tocaba, entonces ya al final todo se descompensa. Cuando todo es un proceso natural, perfectamente equilibrado, perfectamente diseñado, ¿sí? Y que forma parte de la biología y de la naturaleza. Entonces, si tú te encuentras con un tema, por ejemplo, que una persona se siente mal, yo lo he vivido en casa, ¿no? Y se pone enfermo, lo tienes que llevar al hospital porque aquella persona está, bueno, con un proceso que se te escapa, ¿no? Lo llevas al hospital y le diagnostican un tema de estos, ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer según ello? Por ejemplo, hay un tumor que oprime una zona, hay que quitar el tumor y luego no hacer nada, ¿no? Si tú sigues con el procedimiento médico, sí, el procedimiento médico no está diseñado para ayudar a sanar el cuerpo. Pero si Está diseñado para eliminar una parte de tu cuerpo. tienes que eliminar ese tumor, ¿Por porque qué? en ese momento está oprimiendo el No. corazón, está oprimiendo... No. ¿Y qué haces por esa persona si se te cae redondo y no puedes respirar o no puedes... ¿Cómo haces? Bueno, a ver. Está claro que esa persona lo primero que tienes que estabilizarla. ¿Sí? Eso, a ver, si yo me hago una herida en el brazo y me estoy desangrando, lo primero que haré es suturar la herida. Luego me preguntaré por qué me he hecho la herida en este brazo y no en el otro o en una pierna, ¿sí? Porque no es lo mismo el brazo que la pierna. El simbolismo no es el mismo y el conflicto emocional no va a ser el mismo. Porque una cosa es lo que te digo, o sea, esta persona tiene que estar estable, pero luego hay que hacer un trabajo emocional de toma de conciencia. ¿Por qué me está dando mi biología este síntoma? Pero no hay que ir contra el síntoma, no hay que ir contra la biología, ¿entiendes? Hay que entenderla, comprenderla y actuar desde ahí. Y evidentemente, claro que hay que medicarse, claro que sí, si a mí me duele la rodilla me voy a tomar un calmante, pero luego me pregunto ¿por qué me duele la rodilla? ¿O para qué me duele? ¿Qué me está advirtiendo mi biología? En caso de un dolor es más fácil, pero cuando tienes una persona que tiene esto, o sea, historias así un poco fuertes, ¿no? O sea, es complicado, ¿no? Esa persona seguramente se encuentra en fase de crisis epileptoide, que no lo hemos visto, ¿vale? Que la crisis epileptoide ya veremos que también es... Yo entiendo este proceso desde siempre, ¿no? Sí, sí. Y me sirve mucho estudiarlo porque me lo aclara mucho. Pero cuando me he encontrado con esta situación, bueno, ha sido hace tiempo, ahora quizá lo gestionaría de otra manera, pero en su momento no... El pánico que se genera en torno a esa persona es peor. Toda esa... Y las máquinas que te ponen y te empiezan... Yo tuve un accidente, me llevaron al hospital y eso fue... Me empezaron a sacar sangre, a hacer un escáner, a hacer radiografías, una no sé qué del cerebro. Y yo, pero que no me estoy muriendo, que estoy bien, que solo que me da un golpe en la pierna y ya está. Vamos, y parecía que estaba ya a punto de trascender. En un caso así, lo que tendría que haber, dijéramos, sería como una terapia para ver que el conflicto ha tenido esa persona tan profundo que le ha llevado ahí, ¿no? Sí, sí. Si empezar ahí, Sí, sí, empezar a limpiar. exacto. Pero tiene que estar estable la persona. Hola. Es decir, si tiene un hueso roto, hay que escayolar la pierna. Pero luego se le pregunta, oiga, ¿usted qué ha pasado en su vida que ese hueso se ha roto? ¿Sí? Vamos a ver ahora un caso de cáncer de pulmón, pero ya en un ser humano, ¿no? Porque ya dejamos un poco los animales tranquilos. Y aquí pongo el ejemplo de Angelo. Angelo es italiano, ¿vale?
Esto es un caso real, ¿sí? Un caso real de consulta, ¿ok? Hace 2 semanas que a Ángelo le han diagnosticado un cáncer de pulmón. Tiene un tumor de 3 centímetros. ¿Vale? Esto ocurre, ¿no? Esto no es algo extraño, ¿no? Y aquí veríamos un poco pues, el tumor que le han detectado. Pero Ángelo acude a su terapeuta de confianza porque para otras enfermedades le ha resultado de gran ayuda. Entonces, el terapeuta le comenta a Ángelo, estás viviendo un conflicto de miedo a morir de forma inminente. ¿Por qué? Porque tiene el tumor en el pulmón. Y ya sabemos que es un conflicto, siempre que hay un tumor en el pulmón, hay un miedo a morir de forma inminente. ¿Sí? Esto en cualquier ser vivo que respire. Y dice, pues no me resuena, no sé a qué te refieres. No, que yo tengo miedo a morir, pues yo no tengo, ¿qué va? Esto no va conmigo, ¿no? Dice, Ángelo, llevas tiempo huyendo de un depredador, ¿lo puedes identificar? Claro, o sea, simbólicamente tiene que haber alguien que te persigue, ¿no? Si no, no vas a morir de manera inminente. Pues no entiendo nada, no me resuena. Ángelo va perdidísimo, ¿no? Bueno, siguiente pregunta. Ángelo, ¿recuerdas si hace 3 años, y lo de 3 años va por los 3 centímetros de tumor, ¿recuerdas si hace 3 años tuviste un choque emocional dramático, inesperado y vivido en soledad? Aquí ya empieza un poco, ¿no?, a tocar. Dice, bueno, sí pasó algo inesperado. Dice, tuve amenazas por parte de la mafia. Soy de Sicilia, ya sabes. Dice, desde ese día llevo huyendo sin parar, viajando de un sitio a otro. Pues vaya. Pero él no se daba cuenta de esta situación. Y dice, enhorabuena, acabas de tomar conciencia de tu depredador. Cuando se toma conciencia, es así de rápido. ¿Sí? Es así de rápido. Ahora, hay que saber dónde buscar, ¿no? Y cómo llevar la persona a esa toma de conciencia, ¿no? Y acabas de encontrar la causa de tu cáncer de pulmón. ¿Sí? Claro. ¿Verdad que ahora es muy fácil esto? Con la pregunta. Si sabes la causa, pues ya sabes dónde hay que buscar la solución. Entonces lo hemos complicado mucho. Y era más fácil. Bueno, yo lo he puesto aquí también muy sencillito, ¿eh? Luego en la práctica ya no es así. Pero en este paradigma esta posibilidad existe. Y a medida que la vayamos practicando y que la vayamos depurando, será así nuestra vida. Serán así nuestras enfermedades. ¿Sí? No habrá tanta follón montado, ¿no? Y tanta historia que han montado aquí. Vale. Mucho interés. Y entonces le pregunta, Ángelo, porque aquí no acaba todo, dice, Ángelo, ¿estás preparado para trascender tu miedo? No solo es que él sabe que la mafia le está persiguiendo, ¿sí? Porque ahí no resuelve el conflicto con saberlo. Porque el miedo sigue estando, porque la mafia no para de perseguirlo. Pero puede trascender su miedo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Ahí está su miedo. Pues que esto será otro día, ¿no? Ya está. No, hombre, porque ahora ya entraríamos en la parte terapéutica que no es Hammer. Hammer no hacía trascender el miedo. Hammer lo que hubiese hecho es decirle, pues tienes que dejar de estar perseguido por la mafia. Cuando la mafia no te persiga más, pues te vas a sanar de tu tumor, de tu cáncer del pulmón. Pero claro, eso es una solución práctica, pero no es una solución psicológica. Y entonces, está bien. O sea, Hammer, hasta aquí llegó Hammer. Exacto. Por lo menos ya, claro, ya no le pone quimio, no le pone radio, no lo opera, ya todo eso no haría falta, ¿no? Pero tiene que dejar de estar perseguido por la mafia. Si no, si su miedo sigue activo, ese tumor sigue activo, ¿vale? Entonces, la reflexión vendría aquí. Muchos cánceres de pulmón son consecuencia de un conflicto de diagnóstico. Es un conflicto emocional añadido cuando te diagnostican una enfermedad mortal o grave, ¿sí? Es decir, yo voy al médico y me dice, lo que hemos dicho antes, tienes un tumor en el cerebro, entonces yo voy a tener miedo a morir de manera inminente y haré un cáncer de pulmón. ¿Y cómo lo llamamos a esto? Por eso está tan relacionado el cáncer de pulmón y el cáncer cerebral. Es que siempre hay uno y otro. Claro. Siempre coincide. Conozco varios casos, siempre están paralelos los dos.
O en paralelo, o primero hay uno que provoca el otro. Según cuál sea lo primero que te detectan, la cabeza es la causa, la psique es la causa, pero va a afectar al cerebro y al órgano. Claro, pero que puede ser otro órgano, no solo el pulmón, sino otro órgano y también el cerebro. No quiero decir que no solamente es el pulmón y el cerebro, sino que puede ser cualquier órgano y el cerebro. No, pero en este caso te hablo de lo que es un conflicto de diagnóstico. Lo que se llama conflicto de diagnóstico, ¿sí? Es un caso particular. No, yo estaba hablando de la... Vale, pero para centrarnos, esto es un caso, o sea, el conflicto de diagnóstico es cuando te dan un diagnóstico que va a generar un conflicto de miedo a morir inminentemente y te va a hacer ya lo digo, una metástasis en el pulmón, pero no es una metástasis, es un nuevo conflicto añadido. No es que te pasa una célula de un tumor a otro tumor y va a otro órgano, esto no existe. Porque además nunca han encontrado ninguna célula viajando por la sangre, ninguna célula tumoral viajando por la sangre. Es porque tú tienes un foco que te da un tumor y luego te dicen, uy, tiene usted un cáncer de colon. ¡Oh, ya me muero! ¡Pum! Y hace otro foco de Hammer en otra parte del cerebro que afecta al pulmón. ¡Uy, y ahora tiene usted un cáncer de pulmón! Claro, porque tengo miedo a morir de manera inminente. ¿No? Y luego te dan quimioterapia y haces un cáncer de hígado porque tengo mucha toxicidad en el cuerpo. Y el hígado es el que gestiona la toxicidad. Y entonces, uy, metástasis en el hígado, y luego ya me desvalorizo y hago un cáncer de huesos, porque tengo una desvalorización profunda. ¿Sí? Y todo eso eso no son metástasis, son que te están dando conflicto, otro shock, otro shock, otro shock, y al final te hundes. De hecho, él lo supera, ¿no? Hammer lo supera. Sí, pero su mujer no. Ella no, porque ella no cree en esto. Porque no entiende esto. Vale, pues esto es lo que llamamos metástasis, son estos shocks emocionales que a veces nos diagnostica el médico sin saberlo. No estamos culpabilizando a los médicos, por favor, porque ellos hacen lo mejor que pueden con lo que saben. Y entonces hay que respetar. Lo que pasa es que lo que saben no es todo, ¿no? Entonces, bueno, es lo que tenemos a día de hoy. Pero bueno, podemos ir poco a poco entrando en este nuevo paradigma, a ver qué pasa. Pues aquí acabaría un poco, esto sería el cuadro final, ¿vale? Psique, cerebro, órgano y todas las fases con los puntos clave, ¿vale? Entonces, ahora esto por dónde continúa. Así como hemos visto en la psique que hay dos fases, que hemos dicho la fase de conflicto activo y la fase de solución, ¿qué pasa a nivel clínico? A nivel clínico, en la primera fase le llamamos fase muda porque no da síntomas. Aquí es cuando se incrementa la función del órgano, pero aquí no da síntomas. ¿Por qué? Porque el órgano tiene que estar mejor que nunca, ¿sí? Entonces no va a dar problemas, es cuando está en un programa especial, o sea, está haciendo una función hiper magnificada, ¿no? O hiper aumentada. Y luego, ¿qué pasa cuando viene la fase de reparación? Aquí es donde se diagnostican las enfermedades, se dan los síntomas y patologías. ¿Sí? Y entonces, en la primera fase hay una falta de apetito, una dificultad para dormir, manos y pies fríos, porque estamos en simpaticotonía, ¿vale? Y esos son síntomas de simpaticotonía. Y en la segunda fase, que entramos en vagotonía, hay fatiga, debilidad y buen apetito, manos y pies tibios y posiblemente fiebre, pues estamos reparando, ¿sí? Claro, en la vagotonía, pues el cuerpo funciona distinto a cuando está en simpaticotonía. ¿Vale? Eso es lo que se observaría a nivel clínico. Bueno, ¿y qué más viene luego? La crisis epileptoide. Vale. ¿Qué es la crisis epileptoide? Bueno, como vemos, es un momento de estrés agudo, pero que dura muy poco, un espacio de tiempo muy corto. Bueno, en la crisis epileptoide se pueden dar ataques cardíacos, crisis asmáticas, ataques de migraña, náuseas, diarreas, vómitos, temblores, sudores fríos, cólicos, calambres, punzadas, tos, dolor, embolismos pulmonares, coma hepático, sangrado de hemorroides, sangrado de tumores, sangrado de úlceras gástricas y crisis epilépticas. Estos son ejemplos de esta crisis, pero que preceden el camino directo hacia la normalización. Claro, por eso hay gente que, tú dices, hay gente que se cae y se va. Puede ser que esté en una crisis epileptoide, ¿sí? Porque la crisis epileptoide, como es tan aguda,
te puede mandar al otro barrio. O sea, es como dijéramos, es peor la solución que la enfermedad. Pero es verdad que antes de la normalidad tiene que venir esto. Sí. Tiene que venir, porque a nivel energético es lo mismo. Si estás en lo neutro no puedes curar. No se puede curar. No. Esto es... Puede ser esto como una especie de latigazo, dijéramos, eléctrico, ¿no? Para hacer el cambio. Sí. Sí, sí, es como una descarga para pasar de un estado de reparación, o sea, de fase exudativa, donde hay edema e inflamación, pues ya todo eso se elimina, es como le da una consigna para que ya la biología cambie por completo y empiece ya a eliminar bacterias, a eliminar el edema, a eliminar la inflamación, y ya cicatriza todo y aquí se resuelve ya. Pero claro, es una descarga que, claro, imaginaros si ha estado mucho tiempo reparando, no sé si lo habéis visto aquí, que, ¿ves? En el momento que estás en más vagotonía, o sea, no es que suba desde aquí hasta aquí, es que pasa desde aquí hasta aquí. Si esta fase ha sido muy larga, esto va a ser más grande, aún va a bajar más, con lo cual el salto que va a pegar es tan bestia que tu cuerpo a veces se le funden los plomos. Es decir, ya no resiste esa fase, o sea, ese momento de crisis. Más se llama crisis. Se llama crisis. Porque es un salto brutal, ¿no? Y claro, si la gente lleva mucho tiempo enferma, pues luego va a tener una crisis epileptoide muy potente. Por eso hay infartos de corazón que son fulminantes. Es cuando da el infarto cardíaco aquí. Flash. Entonces ya... ¿Vale? Bueno, se entiende un poco, ¿no? Todo. Entonces, aquí es lo que comentaba, ¿no? En el punto más bajo de la vagotonía, el cerebro activa una presión de estrés breve y potencialmente intensa que presiona el edema hacia afuera. Yo quería hablar de las alergias como programa biológico. Lo voy a explicar en un minuto, y por lo menos porque quede, porque el otro día saliste tú con la tuya y he cogido tu ejemplo y ahora lo voy a desgranar, si me permites. ¿Sí? Vale, ejemplo de Paqui. La Paqui tiene alergia a los gatos. Entonces, ¿qué pasa? Que a los 12 años vive un choque emocional dramático, inesperado y vivido en soledad. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un choque emocional, sabemos que la mente, que es información, sí hay una parte consciente y una inconsciente. Pero en la parte inconsciente lo va a grabar todo, lo registra todo. ¿Sí? ¿Y cómo que lo registra todo? Pues que registra las imágenes, los sonidos, las sensaciones kinestésicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un choque emocional es muy importante estar preparado por si se vuelve a reproducir el mismo shock. Entonces graba toda la información, ¿vale? Y a los 12 años, como hemos visto, Paqui tiene el choque emocional, entra en sobreestrés y su inconsciente graba imágenes, sonidos y graba los pelos del gato que estaba acariciando en ese momento. Por lo tanto, esto es lo que Hammer llamaba los raíles. Raíl A de imágenes, raíl B de sonidos, raíl C, pelos de gato. ¿Vale? Son raíles, pistas, anclas, más recientemente alguien le ha llamado engramas. Y aquí hay un ejemplo, ¿vale? Here's an example of a woman who receives an engram containing spoken language. Hey, don't walk away from me. I'm talking to you. This woman is knocked unconscious. Her analytical mind has shut down, and her reactive mind is now recording everything that is happening to and around her. She is told that she's a faker, You're such a faker. that she's no good, You are no good. You hear me? No good. that she's always messing things up, You're always messing things up. and that she's always changing her mind. You're always changing your mind. I'm sick of it. I'm so sick of it. The recording of this engram contains a running record of all her perceptions. In addition to the spoken words, the engram also contains the sound and pain of the kick, Get up. the feel of the floor, the sounds of the chair overturning and objects being thrown to the floor, the sound of a motorcycle passing by on the street below, and a faucet running in the bathroom, as well as the smell of the man attacking her and the tone and emotion in his voice. You hear me? The fact that she's unconscious is also included in that engram, along with all the other perceptions. To her reactive mind, the pain of the kick is identified with the overturning chair, which is identified with the sound of the passing motorcycle, which is identified with the running faucet, which is identified with the fact that she is a faker, Faker.
that she is no good and changes her mind, which is identified with the voice tones and emotions of the man. Every single perception in this engram equals every other perception in this engram. This engram now lies hidden in her reactive mind, and it can lie there dormant for a very long time until something activates it. What causes this activation? In the future, when this woman is tired or stressed out, and her present environment contains enough similarities to the elements found in the engram, that engram will become active. For example, if one evening the faucet were running and she heard the sound of a motorcycle passing by outside, and at the same time her husband was yelling at someone in a similar tone of voice as he used in the original incident, What do you mean he's gonna back out? the engram would become activated. This is called a key-in. A key-in is the first time an engram gets activated. She might experience a pain in her leg where she was kicked earlier. The pain is her reactive mind's stupid attempt to warn her that she is in a dangerous place, that she should leave. Sweetheart, you ready? It's almost time to go. And the words spoken in the engram Who's changing your mind? will become commands in the present, and she will change her mind. No, just go without me, honey. I'm really tired. What? I just don't want to go. And although her husband was accusing her of faking her injury at that moment, Such a fake. her reactive mind will take that comment very literally. I don't want to go there because they think I'm a faker or I feel like a faker. I'm really tired. That's your problem. You never support. This woman thinks she's made these decisions rationally. She thinks she's worried about her fight with her husband. She has no idea that she's nervous because her engram has been keyed in. And once keyed in, it can now be easily played back again and again. For example, sometime later, when this woman is tired or stressed, she hears a man yelling at someone Hear me? as a motorcycle passes by. These are re-stimulators, things in her environment that are similar enough to the perceptions in the engram to cause it to become reactivated or re-stimulated. She starts to feel nervous, but she doesn't know why. When her child knocks over a vase, she begins to act out the engram. You always mess things up. Always messing things up. In other words, she will say and do to her child exactly what her husband said and did to her. You're such a faker. You're no good. This behavior is called dramatization. Dramatization is a replay in the present of something that happened in the past. Vale, entonces, este impacto le llamamos conflicto programante. Pero resuelve el conflicto y aquí no hay masa conflictual suficiente como para que desarrolle una patología o una enfermedad, ¿vale? Y aquí se acaba de momento esto se queda aquí, grabado en el inconsciente, y ese conflicto queda programado. Luego pasan unos años, está ya muy, muy feliz con su normotonía, pero a los 30 años va a casa de una amiga que tiene un gato y se enfrenta ¿a qué? A los pelos de gato, que estaban grabados en su inconsciente como parte de la escena donde tuvo el conflicto emocional. Entonces, su inconsciente, ¿qué hace? Y ahora es cuando llamamos que se da el conflicto desencadenante. Se programa a los 12 años y cuando entra en contacto con el pelo de gato, esto es un rail o una engrama y le dispara el conflicto de nuevo y eso es desencadenante. Y entonces vuelve a activar el sobreestrés y se la llevan al hospital. Claro, ella no entiende nada, ¿no? Pero ahora se entiende mejor, ¿no? Cómo funciona la alergia al pelo de gato. Entonces, las alergias estacionales, que se dan normalmente en primavera, yo aquí hago una recomendación y es, hay que buscar un conflicto emocional programante muy vinculado a la pérdida de inocencia sexual y que normalmente se da cuando somos inocentes sexualmente. Por lo tanto, se da más en nuestra infancia. O en nuestra pubertad, cuando estamos un poco descubriendo lo que es, ¿no? el sexo opuesto y estas cosas, ¿no? Pero aquí esto lo tengo yo que asimilar. No, porque... ¿Por qué digo que es relacionado con...? Sí. ¿Y por qué digo que está relacionado con vinculado a la pérdida de inocencia sexual? Porque en la primavera es cuando se da la polinización. Y es la época de reproducción en la naturaleza. ¿Sí?
Por eso son alergias estacionales. Porque cuando vuelve la primavera, yo había tenido un conflicto de pérdida de inocencia sexual, reproductiva, entonces ahí está la asociación simbólica de lo inconsciente con lo real, ¿no? Y entonces por eso yo un año no soy alérgico y al siguiente es cuando descubro que soy alérgico. Entonces, ¿dónde busca el conflicto? Un año antes, que es donde se programa. El programante y el desencadenante, ¿sí? En este caso ha pasado un año, porque es estacional. Bueno, no sé si esto... Pero aparte de esto, también tiene que ver cómo estés tú emocionalmente en ese momento. Sí. Porque si estás fuerte emocionalmente, a lo mejor pasa de largo y el otro año que estás más floja, me refiero que la mente le estás dando al coco en cualquier tema, que el sistema inmunológico también baja, es cuando se activa, supongo. Esto Bueno, aquí también. hablar de sistema inmunológico alto-bajo no tiene mucho sentido. En esta nueva paradigma, esto de alto y bajo no tiene sentido. Es un tema a nivel anímico, a nivel emocional. Ya, ¿Cómo pero- estás? No tanto, porque el programa se va a disparar igual, estés como estés. Yo Se va a creo disparar que igual. Si estás fuerte mentalmente, puede ser que ese año pase de largo. Acuérdate que un programa lo definimos como que se activa de manera automática, independientemente de tu estado anímico. ¿Sí? No sé. Aquí ya no. Es automático. Bueno, entonces no sería un programa, sería otra cosa. Porque eso sí que pasa cuando tú bajas del sistema inmunológico, surgen cosas y si estás fuerte, no. Pero claro, baja el sistema inmunológico. No, porque es que estáis obsesionados con el sistema inmunológico. No, aquí no hay unos anticuerpos que nos protegen. No existe esto en la biología, unos anticuerpos que nos protegen. Los anticuerpos solo actúan para hacer de barrenderos, para eliminar los microorganismos cuando ya has reparado el tumor. Ya, pero es todo más complejo de lo que parece, porque si tú mentalmente estás fuerte, No, porque a ver, nosotros lo hemos hecho complejo, pero la naturaleza no es simple, es sencilla. no se activan. Nosotros le hemos dado ese grado de complejidad. Y hay que volver a lo simple, que es donde está el sentido común. La naturaleza no hace cosas no se inventa cosas, está todo diseñado. No, pero no es que yo diga que lo haga la naturaleza, nos lo provocamos nosotros mismos, evidentemente. Pero depende cómo tengamos las emociones y el nivel en ese momento de nuestras energías, si están altas o no. Pero, por ejemplo, Creo que esto es muy importante. por ejemplo, la alergia al pelo de gato, tú puedes estar muy bien, pero como te toques como te llegue un pelo de gato, ahí se dispara la alergia. Y no depende de cómo estés tú anímicamente. Sin ver al gato, o sea, tú no eres consciente de que hay un gato y el Pero están los pelos, ¿eh? programa se Pero, desenvolupa. claro, pero en el sofá están los pelos. Sí, pero tú tendrás que trabajar ese tema en concreto. Pero tu piel detecta el pelo de gato y da la información de que hay pelo de gato. Y entonces tu programa dice, pelo de gato igual a estrés emocional. ¡Pum! Pero que me refiero que no es un tema únicamente en este tipo de programas mental, porque yo cuando estaba en esa sala no era consciente de que había un gato, No, pero sí emocional. pero estaba, ¿no? Entonces el programa se Pero desencadenaba. luego tienes que trabajar todos estos programas para tú desactivarlos. Yo luego lo hice de otra Yo manera, creo que lo podemos espontánea, desactivar y me todo salió bien, esto. pero... Pero claro, hemos de trabajarlo. ¿no? Tendremos que hacer una sesión de debate, pero hoy no da tiempo. Dejadme que acabe ya. Sí, sí. ¿Vale? Entiendo que hay muchas dudas, es normal, ¿eh? Pero... Es que hemos de irnos hasta ahora. Vale, entonces, ¿qué puede activar una solución biológica o enfermedad? Pues las emociones de supervivencia inconscientes y los engramas, que también son inconscientes, ¿vale? O sea, la alergia es como un programa un poco distinto a los otros, ¿vale? Pero bueno, se ha entendido que hay un programante y un desencadenante, ¿no? Vale, entonces, ¿cómo es que hay enfermedades crónicas? Para que una enfermedad se perpetúe en el tiempo, tiene que haber un bloqueo en el desarrollo del programa especial, es decir, alguna de las fases donde, ¿sí?, no se acaba de terminar el programa. Por ejemplo, conflicto pendiente de resolución. El ejemplo era el perro con el palo en el estómago. Si nadie le quita el palo del estómago, va a estar siempre en conflicto activo. Pues tendrá un cáncer de estómago crónico. ¿Ves? No sale de ahí. Y la masa conflictual que va acumulando, pues ni te cuento, ¿no? Pues posiblemente al final moriría, ¿no? Otra situación es un conflicto pendiente de reparación. Esto tiene que ver con la crisis epileptoide.
Cuando se da la crisis epileptoide, vuelvo a entrar en conflicto activo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Por ejemplo, yo soy asmático. Llego a la crisis epileptoide y me da un ataque de asma. Por lo tanto, pum, vuelvo a estar en el conflicto del asma. ¿Sí? El propio efecto de la crisis epileptoide me devuelve a mi conflicto. Y vuelvo a estar al principio de todo. Entonces, entro en un bucle y no salgo de ahí. No puedo superar mi asma, porque cuando lo tengo que superar, tengo que pasar por una crisis asmática. Y entonces me vuelven a entrar todos los miedos y vuelvo a estar en el asma. Y has estado en este bucle. Sí. Vale, vale. Entonces, la crisis epileptoide puede reprogramar el conflicto original. ¿Sí? Vale. Y luego otro es conflicto pendiente de reparación. Perdona, hemos dicho que en la fase exudativa se genera edema. ¿Sí? Había aportación de líquido, había aportación de suero sanguíneo, etc. Pero luego esos líquidos se tienen que eliminar. El órgano que elimina líquidos son los tubos colectores renales, que se abrevia TCR. Si yo tengo esos tubos colectores renales en conflicto activo, voy a hacer retención de líquidos. Por lo tanto, no voy a poder eliminar los edemas ni las inflamaciones, porque el órgano que lo hace también está malito. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que se da es en la fase B cicatricial no puede acabar de cicatrizar porque no puedo eliminar líquidos porque los estoy reteniendo debido al conflicto de túbulos colectores, y entonces lo que hace es un síndrome. Los síndromes que se diagnostican tienen un síndrome, hay que ver qué pasa con los tubos colectores renales, porque puede haber un conflicto ahí que está reteniendo líquidos. ¿Sí? Bueno, esto es muy técnico, ¿eh? Esto ya es un nivel avanzado, ¿eh? Pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.